Dios les bendiga, hermanos y hermanas, una vez más. Aquí estamos con ustedes para compartir la palabra del Señor, quizás de una forma breve en esta ocasión, esperando que estén por ahí en sus casitas descansando y sobre todo esperando que se encuentren en paz, que se encuentren gozando de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que nos hallemos en victoria. Y que si ha habido alguna dificultad en nuestras vidas que ya haya sido superada, y si en el presente estuviese ahí en nuestras vidas, que creamos que Dios nos va a sacar adelante. Hay momentos de aflicción y de angustia en los cuales creemos que hemos perdido la batalla, pero no es así. Después que pasa la tormenta nos damos cuenta que Dios siempre estuvo con nosotros, que no hemos estado solos. Así que hoy en esta tarde he querido hablar acerca de algo bien especial. El tema de esto es un tema bastante general. El tema es liberación, o si usted quiere, liberémonos realmente como debe de ser, aunque ese tema difícilmente podemos darlo en 20 minutos, 15 minutos, es completamente difícil, pero quisiera tocar algunas cosas y tocar como siempre de base pues la palabra del Señor para que podamos leerla. Quiero decirles que este pasaje bíblico que nosotros vamos a leer ahora es una plegaria hecha por como una petición, ¿verdad? Entonces, uh, pidiendo prácticamente la destrucción de los enemigos. Es un cántico gradual, según se encuentra aquí en los Salmos, pero solo quiero tomar un versículo y quizás hacer énfasis de las palabras que el salmista expresa en ellos. Y dice la palabra del Señor, por favor escuchen, dice la palabra. Si me equivoco, ya que muchas veces por una u otra razón a veces nos comemos algunas palabras o nos equivocamos en alguna palabra, pero ustedes leen la Biblia y ustedes van a darse cuenta de la lectura. Entonces solamente quiero leer dos versículos nada más del Salmo 119, hermano. Salmo 119, 1 y 2, dice la palabra. Mucho me han angustiado mucho me he angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud. Entonces sabemos, hermanos, que este salmo, dije desde el principio, que es una plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión, podemos decir de Israel, ahora podemos aplicarlo a la iglesia. Pero a mí me llama la atención las palabras expresadas por el salmista cuando dice, mucho me han angustiado desde mi juventud. Y quisiera quizás, tal vez no de una manera correcta, pero aplicarla quizás a nuestra vida y hablar de las angustias en las cuales nos encontramos muchas veces, de la angustia y la desesperación en la cual se encuentran muchas personas muchas veces. Y quiero decirle que la angustia muchas veces viene de algunas heridas que nosotros podamos tener en nuestro corazón, de algo que quizás nosotros todavía no hayamos depositado en las manos del Señor. Y quiero decirte que son heridas peligrosas en el corazón, en la vida del ser humano. Con toda franqueza quiero decirte que las heridas emocionales no solo pueden impedir nuestra madurez espiritual, sino que pueden ser también herramientas de Satanás, el diablo, de nuestro enemigo, nuestro férreo enemigo, para poder perjudicar nuestra vida espiritual. Repito esto para que podamos entenderlo. Las heridas emocionales no solamente pueden impedir nuestro crecimiento, nuestro madurez, en nuestro carácter santo, como decimos, sino que esas heridas emocionales pueden convertirse en puertas para que el enemigo pueda usarlas como herramientas
y dañarnos nuestra vida espiritual, nuestra vida cotidiana. Quiero decirles que muchas personas a veces niegan la existencia del enemigo, a veces niegan la existencia de Satanás, sus ángeles o demonios, pero usted podrá darse cuenta, hermano, que Jesucristo mismo habló de Satanás, Jesucristo mismo habló del diablo, habló de los ángeles, habló de esas entes espirituales de maldad que lógicamente no están para hacernos bien, sino al contrario, para hacer tropiezo de nosotros, para impedir nuestro caminar, para retrasar, quizás si queremos llamarlo de esa manera, nuestro aprendizaje, ¿verdad?, en las cosas espirituales. Entonces los apóstoles como Pedro, como Santiago, como Pablo, dijeron esas palabras como advertencia, ¿verdad?, haciendo saber que había un enemigo y que este enemigo se encontraba siempre a la expectativa de ver qué pasa en nuestra vida espiritual para dañarlos. Y eso lo podemos leer en Primera de Pedro, en el capítulo, si mal no recuerdo, 5:8, donde dice que el adversario dice que anda, refiriéndose a Satanás, que el adversario dice que anda como león rugiente, viendo, dice, a quién devorar. Entonces, por eso dice la palabra, estad alerta, dice, estad alerta. Fíjese bien cómo dice el versículo, estad alerta, dice, estad alertas, en algo otro dice, estad sobrios y velad, porque vuestro adversario, dice, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Estoy un poco por aquí trabadito porque estoy buscando algunas versiones distintas, pero todos, hermanos, hablan acerca de ese enemigo que nosotros tenemos y que anda rondando nuestras vidas para hacernos daño. La maldad espiritual es una realidad, hermano. La maldad espiritual es una realidad y es lo que tenemos que comenzar nosotros sabiendo y conociendo, que así como existe el bien, también existe el mal. Así como existe el camino verdadero, también existe el camino de la mentira. Así como también el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, el que nos guía a todo conocimiento, a toda justicia. También hay espíritus que tratan de guiarnos por la mentira, por el camino de la crueldad y la injusticia. Esa es una batalla y una guerra espiritual que día a día se está librando. Entonces los apóstoles hablaron de esto y Jesús habló de esto. Jesús habló de la maldad, Jesús habló de que vendrían tiempos malos, tiempos difíciles. A los apóstoles mismos les dijo que no los enviaba, les dijo, como ovejas, les dijo, en medio de lobos rapaces. Y eso indicaba de que ellos iban a estar en medio de gente cruel, de gente dura de corazón. Les manifestaba que el trabajo como tal no iba a ser nada fácil. Entonces, para nosotros tampoco la vida de cristianos no es fácil como muchos creen. Y aunque son palabras a veces que los pastores no las dicen o no las decimos porque casi solo siempre nos gusta predicar de prosperidad y de cosas muy bonitas, pero a fuerza de ser sincero, quiero decirles que Jesús lo dijo, nos avisó de días malos y quiero decirles que cada día la maldad se está aumentando y que cada día la maldad aumenta, por ende la presión para nosotros como hijos de Dios va a ir en aumento. La presión de nosotros cada día va a ser mayor, porque el mundo cada día que se va depravando, cada día que el sistema se va profundizando más en lo que es en la maldad y en descubrir tantas cosas para que el hacer el mal mismo sea aún hasta más factible y más fácil aún hasta para los niños, cualquier edad, ya ellos tienen las herramientas necesarias para obrar mal. Entonces, ese mismo sistema nos va a ir a nosotros de alguna manera asfixiando, donde llegar el momento donde nosotros nos vamos a encontrar en un momento muy difícil. Y en ese momento sobre nosotros realmente es que nosotros nos vamos a poner a prueba. Es donde nosotros nos vamos a dar cuenta si realmente somos hijos de Dios o no lo somos.
Entonces, hablando de la maldad, Jesús mismo habló de la maldad, Jesús habló de demonios, porque hoy en esta enseñanza y las próximas posiblemente esté hablando de eso, de posesiones demoníacas, de influencias demoníacas. Jesús no solo habló del mal, sino habló de posesiones satánicas. Y no solamente habló de ellos, sino que trató con posesiones demoníacas, como por ejemplo el endemoniado de Garadena. La palabra de Dios registra y dice que él mismo dijo que se llamaba Legión, porque muchos habitaban en él, aunque eso debemos de dejarlo nosotros un poquito de lado, porque nosotros no vamos a creer lo que los demonios dicen, porque los demonios, ¿verdad? Sabemos nosotros que son espíritus de mentira, espíritus mentirosos, ¿verdad? Entonces, pero se puede ver que quizás eran aún más, quizás de una legión, por la cantidad de cerdos donde se fueron y se metieron los demonios y se fueron a un precipicio, dice la palabra de Dios. Entonces, pero vemos nosotros cómo estaba este muchacho realmente, dormía en los cementerios, andaba desnudo, lo encadenaban, rompían las cadenas, no lo podían detener, huía al desierto, se maltrataba él mismo. Entonces, el mal existe y es más, Satanás cada vez que haya la oportunidad de enviar un demonio para que se posesione de la voluntad del ser humano, para que se posesione del hombre, entonces no va a dudar dos veces. Pues el diablo no tiene misericordia y amor para nadie. Al nomás encontrar una puertecita va a tratar de hacerlo. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Esto no puede ocurrir en nosotros si de verdad somos hijos de Dios, si en nosotros está el Espíritu Santo. Pero déjeme decirle que nosotros mismos abrimos puertas muchas veces para que el diablo sí nos presione, para que el diablo acose a nuestras vidas e intente hacer tantas cosas. Sabemos lo que intentó hacer con Jesús, pues cuántas cosas no intentará hacer con nosotros. Entonces, vemos ahí, hermanos, un ejemplo de cómo Jesús trató con hombres endemoniados, y no solamente él, sino varios nosotros podemos encontrar en la Biblia. Lamentablemente, los hombres no han entendido que tratar a una persona con una simple fiebre, tratar a una persona con una gripe, tratar a una persona con, ¿qué le digo yo? Con tos, con cualquier enfermedad común que nosotros conocemos, no es lo mismo que tratar a alguien realmente que tenga evidencia de una posesión demoníaca. Es algo realmente distinto y algo peligroso para ser tratado. Lamentablemente, déjeme decirles que la sociedad, nuestras culturas, han cometido grandes errores al tratar las enfermedades espirituales como que si fueran enfermedades físicas. Y esto se debe a que muchos no creen en ese accionar de los espíritus de maldad. Algunos no creen, algunos doctores, la ciencia misma no cree. Y algunos creen que existe el mal, que existen demonios que pueden posesionarse del cuerpo de una persona y hacerle daño y poner enfermedades también en la vida del ser humano. Algunos creen, pero lamentablemente no saben cómo contrarrestar y no saben cómo trabajar ya con una enfermedad, digamos, ocasionado por espíritus de maldad. Entonces, yo puedo mencionar ahora, y para ser un poco breve, puedo mencionar al menos 3 formas de cómo es que la sociedad, el ser humano común, digamos, por decir algo, entre comillas, está tratando de contrarrestar el mal, está tratando de ayudar quizás a unas personas que realmente a la larga no reciben ayuda alguna, porque esas ayudas son equivocadas. Los problemas como posesiones demoníacas, enfermedades que vienen de parte de demonios, tienen que ser tratadas de una manera espiritual. Fíjense bien la primera manera de cómo el mundo está trabajando. Está trabajando a través de la legislación. O sea, cuando hablo de legislación, hablo de aquellas entes, de aquellos encargados de dictaminar, de aprobar leyes para ser más duros con las personas que cometen un mal, que cometen un asesinato, que cometen cualquier ilícito, digamos. Entonces, leyes en las cuales las personas pagan una condena de 30 años, algo otras 15, algo otras salen, algo otras no, algo otras ni tan siquiera son capturadas por las autoridades, huyen y se quedan impunes del delito que han cometido. Entonces, déjeme decirle que todas esas leyes son
insuficientes para frenar los comportamientos pecaminosos del hombre, porque el problema radica en el pecado, el problema radica en que el hombre por naturaleza, hermanos, nosotros por naturaleza somos seres pecadores. Aquellos que no conocen a Dios están esclavizados en el pecado, por lo tanto son siervos, son súbditos de su rey llamado Satanás, el diablo. Entonces están sujetos a hacer cualquier maldad, cualquier maldad. Muchas cosas están sucediendo y las personas creen que hay que tratarlos de manera psicológica o con el psiquiatra, y está bien, excelente. Yo no quiero despreciar a ninguno de estos hombres preparados con estos conocimientos, pero quiero decirles y hablarles que muchas cosas de estas no tienen solución, no reciben ayuda, porque se han enfrascado y se han empecinado en seguir luchando cuando saben que no pueden hacer nada, y deberían entonces deberían entonces darse cuenta o darse por vencido que no es un trato ni psicológico ni con medicina, sino que debe de ser un trato ya puramente espiritual. Entonces, imagínense leyes duras, pero si cuando sale la persona, por ejemplo, de la cárcel, difícilmente hay personas que vuelven a readaptarse a la sociedad, y si lo hacen es mientras no tienen tal vez una dificultad o una oportunidad de delinquir, y si no, luego lo vuelven a hacer. Hablemos de leyes, pues no se puede tampoco asignar, por ejemplo, un policía a cada individuo porque lo ande cuidando. Estoy diciendo porque esto es lo que la ley hace, pues, pero si nosotros hablamos ya en el área espiritual, imagínense que una persona sea cambiada, transformada directamente por Dios. Creo yo que no necesitaría ni tendría problema, pues, la policía. Creo que ni trabajos tuviera si todas las personas fuéramos cristianos de verdad. Entonces, imagine que hay personas que andan en el mal. Entonces se legislan leyes en las cuales puede ir a prisión. Se legislan leyes en las cuales ellos salen a hacer cualquier cosa, a hospital o a pagar una consulta, pero anda un custodio con ellos. Pero al salir de los penales, al salir de las cárceles, no podemos asignarles un policía nacional civil a cada delincuente. Entonces la dificultad es que ninguna ley hoy puede cambiar el interior del hombre, y ahí radica el problema. Ninguna ley, por fuerte, por dura que sea, puede cambiar el corazón, puede cambiar el interior del ser humano. Nadie, ninguna ley puede cambiar la manera de pensar y la manera de sentir. Solamente el único que puede es el Espíritu Santo de Dios. Solamente Él puede transformar, hacer cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de percibir, de ver las cosas, la manera de pensar y de sentir. Así que es el único que puede cambiar nuestro pensamiento y nuestros sentimientos en nuestro corazón. Segunda manera de cómo la sociedad está tratando la maldad es a través de la educación. Y déjeme decirle, hablando de educación, que desde el principio, desde el primer paso, ya lo dan erróneo, ya lo dan equivocado, porque aquellas personas que son educadoras y que son preparadas consideran que todo ser humano nace bueno y que el ser humano se descompone y se hace malo por el tipo de educación que le dan. Esto no lo dice la Biblia. La Biblia dice de que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. La carne es pecaminosa. Y entonces el ser humano de por sí ya es pecaminoso, de por sí es malo. No podemos decir que el ser humano nazca bueno. Es al contrario, el ser humano tiene que venir a Cristo para cambiar y dejar de ser prácticamente un hacedor de maldad para venir a la luz y ser un seguidor de Cristo Jesús. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y si nosotros ponemos ejemplo en cuanto a que la sociedad cree que la educación es la que puede cambiar al ser humano para que deje de ser malo o de hacer cosas ilícitas, déjeme mostrarle, por ejemplo, valga la redundancia, ejemplo. Tenemos nosotros gran cantidad de políticos, no quiero acusarlos de decirles que son malos, pero déjeme decirle que muchos políticos son preparados, tienen una carrera, tienen grandes conocimientos, pero no podemos decir lo que eso los haga bueno, al contrario.
los hace más sigilosos y los hace más astutos quizás para poder ejercer el mal. Entonces no es la educación. Podemos hablar de los abogados y no tenemos nada en contra de los abogados, pero puede darse cuenta usted que el abogado puede saber que alguien ha matado a una, dos, tres personas, pero si se le paga bien, él lucha a sacarlo y si es posible lo saca también para que no pague su pena, sabiendo que esta persona sale prácticamente creyendo que es impune y sale a seguir quitándole la vida a las demás personas y sale a seguir haciendo el mal siempre. Entonces no es la educación la que cambia al hombre, no nos podemos nosotros confundir en eso. Educadores mismos que están educando a los niños a ser promiscuos. Cuando digo ser promiscuos, estoy diciendo que la educación está enseñando a los niños menores de edad, aquellos jovencitos que comienzan a vivir, que pueden tener sexo antes del matrimonio. Solamente les enseñan a que se cuide y que usen prácticamente preservativos o aquellos medios que creen ellos que es para cuidarse de alguna enfermedad. La promiscuidad no es de Dios. Dios manda a que todo joven llegue al matrimonio virgen. Dios siempre ha enseñado acerca de la pureza y de la virginidad en cuanto al matrimonio. Entonces, véase cómo la educación realmente no ayuda prácticamente a que se erradique el mal. Es todo lo contrario. A veces la misma educación está arrastrando a las personas a que practiquen el mal. Entonces, hay jueces, hay empresarios, hay diputados, hay ingenieros, todo esto, un montón de gente preparada que están en las cárceles y déjenme decirle que no están en las cárceles por buenas personas. Entonces no quiero señalar ni quiero juzgar a nadie, estoy hablando de una manera general. Entonces, otras formas como la sociedad cree que va a erradicar el mal es mejorando el medio ambiente. Cuando digo mejorando el medio ambiente me estoy refiriendo a mejorar quizás ¿qué te digo? Quizás tu entorno donde vives, mejorando quizás tu situación de vida, quizás dándote alimento, dándote ayuda, ayudándote a tener un buen empleo. Y eso es excelente, eso es aplaudible. Yo aplaudo a cualquiera que abra fuentes de trabajo y que ayude a las personas. Eso es lo mejor aún, mejor que regalar quizás bolsitas de víveres. No soy en contra, pero tampoco creo que esto solucione la situación del ser humano. Realmente son maneras de, como dicen, de apalear quizás la dificultad que se está pasando, pero esto es momentáneo. Entonces, pero el mejorar la calidad quizás del medio ambiente, quizás el entorno donde vives, mejorar tu calidad de vida es bueno, es excelente y hay que aplaudir a aquellas personas que se esfuerzan y se preocupan por esto. Pero esto contrasta de una manera grande, contrasta con aquello que han vivido en circunstancias extremas, pero que han sido modelos de gracia, de bondad, de paciencia y de paz. ¿Qué digo con esto? Que eso contrasta con aquellos que son personas que a veces quizás solamente tienen la tortilla y los frijolitos para comer, no tienen riquezas, no tienen vehículos, no tienen terreno, no tienen ganado, no tienen nada. Tienen simplemente quizás también una fuente de trabajo donde ganan quizás el mínimo, tienen su frijolito, su maicito, tienen sus niños por ahí, quizás vestidos hasta con ropita usada, pero que son personas ejemplo dentro de la sociedad, son personas amables, son personas que no se meten con nadie, son personas que realmente tienen un comportamiento, una actitud de verdad envidiable. Esto digo por no poner el ejemplo de muchos seguidores de Jesús, como por ejemplo Pedro, que era un pescador. Yo no voy a decirle que Pedro era un pobrecito, no sé, no viví con él, pero por el trabajo que él realizaba, imagino que era una persona humilde. Y aparte de eso, déjenme decirle que aún teniendo poco, eso poco lo dejó por seguir a Cristo. Hombres dignos de imitar. No buscaron comodidad, no buscaron riquezas para convertirse en buenas personas. Al contrario, dejaron lo poco que tenían para convertirse en mejores personas. Así que no estoy diciendo que usted vaya y venda su casa y que regale todo lo que tiene y se quede sin nada de desear. Estoy diciendo que la economía, estoy diciendo que su posición social, su estatus social no lo hace mejor a usted ni lo hace peor, sino que realmente el único que a nosotros nos cambia, el único que de verdad nos forja y nos hace algo mejores, nos convierte en algo especial, es Dios.
es nuestro Señor Jesucristo. Así que digo porque son maneras erróneas en que cree la sociedad que está librando esta batalla, pero a la larga la está perdiendo. Entonces, hablé al menos de 3 cosas, ¿verdad?, de que la sociedad está haciendo. Ahora bien, debemos de saber que el diablo existe y que usa varias herramientas, varias armas para perjudicar más que todo a los hijos de Dios, para perjudicar, digamos, en general a la humanidad, ¿verdad? Él utiliza estrategias y por eso es que nosotros encontramos en Efesios, ¿verdad? Todos sabemos que dice la palabra de Dios en Efesios que nos vistamos con toda la armadura de Dios, ¿verdad? Para que podamos estar preparados y resistir, ¿verdad?, las acechanzas del diablo. Todos sabemos ya esa porción bíblica. Entonces, por esa razón es que nos llama en Efesios que nos preparemos, porque el diablo es astuto, es sagaz, el diablo es tramposo, el diablo siempre va a tratar la manera de quitarnos la bendición que Dios nos ha dado. Dios siempre nos va a querer meter zancadilla cuando nosotros vamos caminando alegremente al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, pero es ahí donde nosotros debemos de estar despiertos y debemos velar, como dice, ¿verdad?, allá la porción que nosotros hemos leído. Solo déjenme mencionarle algunas cositas como instrumentos, métodos, formas que el diablo usa para poder perjudicar nuestro caminar en la viña del Señor. Déjeme decirle que aunque parezca raro, el diablo usa instrumentos, el diablo usa herramientas, y lo primero que voy a mencionar es que otros son instrumentos muchas veces de Satanás. Cuando digo otros, estoy hablando de otras personas. Cuando digo otros, estoy hablando de aquellos que de alguna manera hacen algo negativo para quizás botarnos la moral, como decimos, para decepcionarlos, para quizás poner en nuestras vidas duda, para poner en nuestra vida desconfianza de lo que estamos haciendo, y lamentablemente no se dan cuenta que están siendo instrumentos por el enemigo para que nosotros desmayemos en la lucha que nosotros nos hemos encontrado. Pablo nos advirtió de los que parecen, dice, fíjese bien, hablando, hermanos, que es lamentable realmente que a veces dentro del Evangelio, dentro de nosotros mismos, hay personas que no nos damos cuenta y que involuntariamente, porque yo quiero creerlo así, quiero creerlo de esa manera, aunque Pablo no lo dice así, Pablo lo creía de diferente manera, pero yo quiero creerlo, que involuntariamente, inconscientemente, hay muchos cristianos evangélicos que nos damos la mano, nos damos un abrazo, pero no nos damos cuenta que estamos siendo piedra de tropiezo, no nos damos cuenta que estamos siendo instrumentos de Satanás para detener la obra que Dios quiere hacer con el siervo o por medio de aquel siervo. Entonces debemos de tener cuidado. Entonces Pablo lo dijo en 2 de Corintios, dijo, y yo voy a parafrasear lo que Pablo dijo ahí, hermanos, en 1 de Corintios, porque dijo, porque los tales son falsos apóstoles, obreros, dijo, fraudulentos, que se disfrazan, dice, como apóstoles de Jesucristo. Y no es de extrañar, pues Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjese bien, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo y no lo son. Si están hablando, hermano, de falsos apóstoles, de falsos maestros que se disfrazan, hermanos, como que fueran apóstoles de Jesucristo, y dice Pablo, los tales no lo son. Esto significa entonces que si son, hermanos, apóstoles, se nombran apóstoles, si se nombran maestros y se visten como seguidores de Cristo mismo, significa que estos hombres tienen que estar dentro de la iglesia. Son personas que están dentro de las iglesias, y a veces, hermano, son personas que a veces están murmurando por todo, criticando por todo. Son aquellas personas que pecan a veces de ser perfeccionistas, que a veces se quiere hacer algo y ellos creen que no está bien elaborado y que por eso no están de acuerdo en realizar X trabajo, porque consideran a veces que ellos pueden hacerlo mejor
o que el que lo está ejecutando no es una persona apta para ejecutar ese evento, ese trabajo. Muchas veces esta clase de falsos apóstoles tienen esas características. Son aquellos que en el cuerpo de Jesucristo no son ni dedo, no son ni cabeza, ni oído, no son ojos, no son boca, no son nariz, sino que están en el cuerpo de Cristo Jesús, pero a estos se les llama uñeros. Estos son aquellos miembros uñeros que lo único que causan en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es dolor e incomodidad. Entonces déjeme decirle que lamentablemente son las herramientas y los instrumentos que el enemigo utiliza para robar la bendición. Él puede trabajar en contra de nosotros a través de otros creyentes. Esto es lo que yo les mencionaba. Él puede trabajar lógicamente, negativamente en contra de nosotros a través de otros creyentes. Yo mencionaba algo con alguien hace poco platicando y les decía, ya casi se me fue el tiempo, hablándoles y diciéndoles el caso de Eliú y de aquellos hombres que eran amigos de Job, cómo llegaron prácticamente a alentar a Job. Realmente le hablaron mucha verdad, pero no indagaron, no prácticamente dialogaron primero con Job para ver cuál era el problema, cuál era la raíz del problema, qué consideraba él que lo que había sucedido. Directamente se fueron y ellos atribuyeron a que Job se encontraba en tal condición porque Job había caído en pecado, mas a Job le dolía en su corazón porque no entendía la razón de por qué estaban pasando aquellas cosas y no recibí una respuesta de Dios. Por muchas veces Job le preguntó a Dios por qué le estaban pasando esas cosas y aquellos amigos, entre comillas, llegaban a juzgarle, a señalarle, a pedirle que se arrepintieran y que le pidieran aún a Dios que le mandara la muerte, pero que le perdonara. No, nada de eso era cierto. Yo considero que estos hombres involuntariamente, sin saberlo, inconscientemente, creyendo que estaban aplicando la palabra de Dios, llegaron y no fueron un ungüento para sanar las heridas de Job, sino que fueron como sal restregada en las heridas de aquel hombre, en las llagas de aquel hombre, algo que fue aún más doloroso. Digo esto con propiedad de conocimiento porque la Biblia misma dice que para que estos hombres fueran perdonados, Dios mismo pidió que Job orara por ellos, para que Job pidiese perdón por ellos, por todas las palabras que habían expresado, que habían sido palabras sin sabiduría. Véase cómo nosotros a veces actuamos de una forma incorrecta ante una situación y muchas veces sin darnos cuenta y otras veces lo hacemos con alevosía. Así que hay que tener cuidado porque hay un enemigo que está alrededor de nosotros y que si nosotros nos prestamos y nos descuidamos, nos podemos convertir en un instrumento de él y no en un instrumento de Dios. Tengamos mucho cuidado. Entonces, quiero leer o parafrasear lo que dice Mateo 16:22. Pedro le dijo a Jesús, fíjese bien, en cierto momento, le dijo Pedro a Jesús, que esto nunca te acontezca a ti, Señor, le dijo. Óigame bien, que esto no te acontezca a ti jamás, Señor, le dijo. ¿Qué es lo que Pedro no quería que le aconteciera a Jesús? ¿Qué es? Pedro estaba diciendo, en otras palabras, estaba pidiendo a Jesús que no permitiera que viniera la muerte a Jesús, o sea, que él no fuera a la muerte. Entonces, pero la muerte de Jesús es algo planificado por el Padre y por él, y que había un propósito grande, como es la salvación, la remisión del pecado de toda la humanidad. Era necesario que él muriera. Entonces, vea, hermano, cómo en esa palabra Jesús dijo esto: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sería que Pedro era Satanás? ¿Sería que Pedro es el diablo? Claro que no. Pedro no era Satanás y Pedro no es el diablo. Pero Dios se refirió directamente al diablo porque Jesús sabía que Pedro en ese momento estaba siendo instrumento de Satanás para que Pedro
influenciado por Satanás, lo motivara a no ir a la muerte, que era lo que iba a salvar a toda una humanidad. Entonces véase cómo nosotros muchas veces podemos estar haciendo algo que es agradable al enemigo y no estamos obrando bajo la voluntad de Dios. El mundo es otro instrumento, el tercer instrumento que Satanás utiliza para perjudicarlo es el mundo. Y cuando hablo del mundo, hablo del conjunto de todos los individuos centrados en la carne. Cuando hablamos de mundo no hablamos de la tierra y los árboles, sino que hablo de todo un conjunto de individuos centrados en la carne. Eso estoy hablando, centrados en la carne. Entonces, en otras palabras, estoy hablando de un sistema, de toda aquella ideología, aquel aparataje de las personas para hacer y deshacer cosas. Entonces, el mundo es peligroso para nosotros. El mundo mismo es un instrumento de Satanás. Fíjese bien cómo está pensando el mundo, cómo están pensando los sabios, cómo están pensando los inteligentes, los intelectuales, los preparados. Solo déjeme decirle algunas cositas así pronto porque el tiempo se me terminó. Están ahora diciendo, hermanos, las grandes potencias, aquellos países de primer mundo, están diciendo y ya determinaron, ya tiraron leyes, diciendo que el adulterio ya no va a ser considerado como un pecado. O sea, que va a ser algo normal que el esposo de alguien tenga otra mujer y que la esposa tenga otro hombre por allá, ya no va a ser motivo ni para celarla ni para pelear, sino que va a ser algo permitido. Imagínense lo que está sucediendo. Y son personas inteligentes, son personas intelectuales los que están preparando esto. También aparte de eso, están aprobando los casamientos con personas del mismo sexo, como lo que nosotros conocemos como homosexuales, como lo que nosotros conocemos como lesbianismo. Entonces estas personas ya las están casando y las están uniendo. Y es más, se nos está imponiendo a que nosotros aprobemos y que nosotros aplaudamos y aceptemos esto. Una cosa es aceptar a la persona, una cosa es amar a las personas y otra cosa es amar o aceptar o quizás muchas veces cubrir estas actitudes pecaminosas. Por eso yo siempre he dicho, no podemos despreciar a las personas que están cometiendo esta clase de ilícito, pero sí aborrecer las actitudes, la forma, las prácticas de lo que ellos están viviendo. Entonces se están aprobando los abortos, se están, ¿qué le digo yo?, corrompiendo aquello que se llaman valores. Es que es bien fácil decir, este es un valor, pero hay que pensar siempre, decir, bueno, ¿por qué es un valor? Valor es algo que a usted y a mí nos hacen grandes, es tener algo que a nosotros nos hagan grandes. Valor es aquello que nosotros tenemos, que aquellas cosas más importantes, mejor dicho, que nosotros tenemos, a lo que le damos prioridad, esos son nuestros valores. Entonces, por ejemplo, no podemos decir que son valores aquellos que enseñan en las escuelas, como lo que estaba hablando yo de promiscuidad. Esos no son valores, son antivalores. Entonces, no podemos decir que son valores en cuanto a la educación, cuando están enseñando a usar preservativos y a cuidarse, no salir embarazada, pero no les evitan a que tengan relaciones sexuales. Esos no son valores. Entonces, hablamos de valores, de costumbres, hablamos de cultura. Entonces, pero déjeme decirle, porque quiero ir rápido, Dios, la palabra misma, está encima de todos aquellos valores transversados y está sobre cualquier costumbre, sobre cualquier tradición o cualquier cultura que tenga los pueblos, las naciones, los países. Déjeme decirle que cultura no es mala, cultura es todo lo que hacemos, pero como valga la redundancia, si cultura es todo lo que hacemos, entonces nosotros debemos de catalogar o de separar dentro de la buena cultura y una mala cultura. Entonces debemos de nosotros de saber diferenciar. Hay una buena cultura y una mala cultura, porque a todo se le llama cultura, ¿sí? Entonces no podemos nosotros aceptar todo como una cultura y anteponerlo sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, es espada de doble filo, así que debemos nosotros tener cuidado. Realmente los valores y las costumbres, hermanos, vienen a sofocarnos muchas veces porque todo esto, hermanos, se aprueba por la mayoría de las personas. Cuando la mayoría de las personas aceptan algo como tal, se convierte en una cultura y se convierte en una costumbre. Entonces la minoría que podemos ser nosotros, que estamos pegados a la palabra de Dios, de alguna manera va a llegar un momento en el cual nos van a querer asfixiar, porque todo el mundo está haciendo todo lo que les parece bien. Entonces las personas raras, las personas prácticamente
¿qué le digo? Personas como que si fuéramos de otro planeta, extrañas, somos nosotros. O sea, las personas normales son ellas, entre comillas, ¿verdad? Según sus mentes. ¿Por qué? Porque nosotros no aprobamos lo que la mayoría quiere. Entonces ese cuidado nosotros debemos de tener. Quiero ir terminando diciéndoles que el mundo está bajo el dominio de las influencias del enemigo. Quiero leerles Apocalipsis 21 al 3. Apocalipsis 21 al 3, usted puede buscarlo. Apocalipsis 21 al 3. Si no me equivoco, Apocalipsis 21 al 3, estoy en Juan, perdón. Esta Biblia como es pequeña, me paso bastante a veces. Apocalipsis dice 21, 1 al 3, dice lo siguiente, mire. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y a una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué leo esto? Porque estoy diciendo que el mundo, que el sistema, óigame bien, aquí en esta tierra está siendo dirigido y gobernado por Satanás. Eso que no le quede duda a usted, y por lo tanto nosotros debemos de separarnos. Debemos de estar en el mundo, pero no ser del mundo. Saber que nosotros somos peregrinos, que vamos de paso y que vamos a un lugar especial que Dios ha preparado para nosotros. ¿Quiere usted ir ahí? ¿Quiere usted ir ahí? ¿Se considera usted un peregrino? ¿Se considera usted una persona que vive en el mundo, pero que no es del mundo? ¿Está usted consciente que este mundo, que el sistema que rige este mundo, esta tierra, está siendo dirigida por Satanás mismo? La palabra de Dios lo dice. Y le he leído esta palabra porque fíjese bien, ahora está trabajando arduamente Satanás y los demonios, porque saben que el tiempo de la gracia va a pasar ya luego. Y ellos saben que en el tiempo de la gracia hay una iglesia que se ha de ir, a la cual él no podrá tocar ni podrá hacerle daño. Cuando la iglesia se vaya, el tiempo de hacernos daño a nosotros y de perjudicarnos y de ser tropiezo, el tiempo para él ha terminado. Pero entonces dentro de otro tiempo, que es la gran tribulación, en la gran tribulación él descargará su ira y hará todo lo que Dios le va a permitir hacer en contra de la humanidad, en contra de las personas. Pero déjeme decirle por qué le leo este pasaje bíblico. Porque fíjese que después de la gran tribulación viene un tiempo que se llama el tiempo milenial. Se llama milenial porque es un tiempo de 1000 años. Entonces, al terminar la gran tribulación, fíjese bien, Dios va a atar a Satanás y lo va a aprisionar, lo va a mandar a un lugar a estar en la prisión. Y ahí va a estar atado, mis hermanos, por 1000 años. Y durante esos 1000 años, Jesús va a reinar con su pueblo, con Israel, aquí en la tierra, va a reinar. Pero dice, fíjese bien, que después de esos 1000 años, Satanás dice que será suelto otra vez más, se le quitarán las cadenas y será sacado de donde está guardado. Y es sacado, y dice que cuando es sacado, dice que comienza otra vez a engañar a las naciones. Y ojo, oído a lo que voy a decirle, aún esa gente que está ahí va a ser engañado por Satanás, porque ese es el trabajo de él. Será la última oportunidad, como decimos, el último chance que tendrá de engañar a las gentes. Y luego de eso, entonces sí vendrá lo que nosotros conocemos como el juicio del gran trono blanco. Entonces ahí todo terminará. Ahí prácticamente Satanás será una vez más capturado, sus ángeles y todo eso, y serán arrojados, amados hermanos, a un lago que arde con fuego y azufre. Ahí será el fin de todas las cosas. Ahí estarán por toda una eternidad y de ahí no volverán a ser sueltos. Entonces lo dije porque quiero enfatizar y hacer conciencia que el sistema del mundo, que el mundo mismo, que los gobernantes mismos, que aquellas grandes eminencias están siendo dirigidas por Satanás. Así que hay que tener cuidado porque en este mundo vivimos. Dentro de unos días voy a enviarles algo que yo estoy estudiando y que estoy esperando.
Lo quiero dejar grabado aquí solamente para tener evidencia de lo que estoy diciendo, porque no quiero asegurar ni decir que Dios ha hablado cuando Dios no ha hablado. Es un estudio que yo estoy haciendo, y si Dios está hablando a mi vida a través de la Escritura, a través de algunas investigaciones. Solamente quiero pedirles, y en el grupo yo voy a aclararles un poco de esto. Yo quiero pedirles que ustedes estén bien pendientes lo que va a ocurrir el 14 o el 15 de mayo. Posiblemente el 15, pero ahí 14 y 15 de mayo. Quiero adelantarle un poco lo que creo que va a ocurrir. Es algo que va a ocurrir en el cual el protagonista de esto va a ser el Papa, lógicamente el Dios, el líder grande de la Iglesia Católica, donde va a estar haciendo un convenio, un trato con todos los presidentes y los gobernantes, los poderosos del mundo. Pero luego yo le explico de qué se trata ese convenio y ese acuerdo que va a hacer. Quiero decirle que creo que la preparación del camino del anticristo se comienza ya a declarar en esa fecha a través del falso profeta, el cual todo el tiempo he tenido un cuidado de no decir que es el líder de la Iglesia Católica, pero de ahí para allá yo voy a tener seguridad en ciertas cosas por el estudio, en las investigaciones que he estado haciendo, viendo videos, viendo en los comentarios algunas cosas que el Papa está haciendo, que muchas personas también no lo saben, pero algunos pastores lo estamos siguiendo. Entonces, bendiciones a todos. Una pequeña oración porque el tiempo se me fue. Yo creí que iba a ser breve hoy en esta tarde, pero el tiempo se me ha ido. Solamente yo levanto mi mano, oro por ti. Bendito Dios que estás en los cielos. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que van a ver este video, Cristo de la gloria, por aquellos que ya están esperando, Señor, este mensaje, esperando que sea de edificación, Señor. Este mensaje ha quedado a medio, Señor, porque estamos hablando de liberación. Luego vamos a hablar, Señor, de qué tenemos que liberarnos y cómo liberarnos. Señor, bendice, Señor, a todos mis hermanos, oh Dios, a todos. No puedo mencionar nombres, Señor. Pequeñitos, grandes, Padre Santo, jovencitos, Señor, ancianos, bendito Dios, niños, personas de la tercera edad. Bendito Dios, bendícelos de una manera especial. Aquellos que tienen salud, manténgalos con salud. Aquellos que están quebrantados, Señor, de salud, bendito Dios, dales la sanidad que necesitan. Aquellos que están escasos, Señor, de recursos, Señor, bendícelos en lo económico. Aquellos que quizás no tienen qué comer, Señor, bendíceles con sus alimentos. Padre Santo, así te pido de una manera especial. Mi hermana Conchita pidió oración, Señor, en este momento. Estoy orando por ella, bendiciéndola en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fortalece a mi hermana Conchita, Señor, ahí donde está, sus hijos, Padre Santo, que puedan ser ayuda idónea, Señor, aleluya. Todos ellos para con ella, Señor, que pueden extender su mano, Señor, para que ella no se sienta sola, sino que se sienta bendecida. O que pueda sentir ese amor, ese calor, bendito Dios, de parte tuya, y que pueda percibir que nosotros también la amamos en Cristo Jesús. Bendiciones, oh Dios, para cada líder de la iglesia, el Dios vivo de las asambleas de Dios aquí en Tejutepeque. Bendiciones, Señor, para cada oveja y cada cordero, Señor, que se reúne, Señor, en esta iglesia. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, gracias te doy, Espíritu Santo. Victoria, hermanos y hermanas, a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. La paz, el amor y la misericordia sea con cada uno de nosotros. Amén y amén.